Hola, un saludo muy especial a quienes están en sintonía de La Voz de las Regiones a través de las redes sociales de Colombia Líder. A esta hora saludo al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, José Luis Acero, y a nuestra directora ejecutiva de Colombia Líder, Karen Labrador Araujo. Hoy la entrevista aquí acerca de las políticas, programas y proyectos de esta cartera adscrita al Ministerio de Vivienda y Agua. Bienvenidos todos. Pues Vicky, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio y sobre todo a nuestro querido viceministro, a José Luis Acero, un viceministro al cual hemos recurrido mucho en estos primeros meses, ¿cierto, viceministro? Atendiendo todas las dudas que hacen los alcaldes, sus funcionarios. Quiero empezar a agradecerle toda esa disposición que ha tenido usted, pero todo el Ministerio de Vivienda en cabeza de nuestro ministro Jonathan Malagón, y por supuesto hoy darle la bienvenida a este espacio de La Voz de las Regiones. Y Karen, de verdad para mí es un placer y un honor estar en este espacio en La Voz de las Regiones, hablándole a todos los mandatarios del país, con los cuales pues nosotros tenemos la mayor disposición y siempre pues el mayor interés de poder apoyar el desarrollo de todos los municipios del país. Si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros; si le va bien a ellos, le va bien al país. Así que pues este equipo siempre ha estado dispuesto, y obviamente el canal que ustedes tienen a través de Colombia Líder es clave para poder llegar a todos los 1.103 municipios que tenemos ahorita en el país. Así que muchas gracias de nuevo. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con los subsidios en el tema de ruralidad? Y sobre todo, ¿quiénes van a ser los pilotos o cuántos departamentos ya hay involucrados? Bueno, pues esta es una de las iniciativas que, digamos, personalmente a mí me parece de las más significativas que pudimos lanzar durante la época de emergencia. Nosotros en este sector lanzamos más de 30 medidas en total, pero esta que fue la medida hacia los sectores rurales, pues es bastante importante. Es la primera vez en la historia que el gobierno nacional crea un programa que canaliza subsidios a los acueductos rurales de manera directa. Esto va a ser un subsidio de 12.400 pesos por usuario, que va hasta el 31 de diciembre de este año, y lo que pretende son dos cosas. Lo primero es que estas familias campesinas, estas familias que viven en los sectores rurales, puedan también reducir la cuota que pagan mensualmente por los servicios de acueducto de alcantarillado, o por los servicios de abastecimiento. Digamos que en las zonas rurales y las zonas rurales dispersas, las formas de abastecimiento también son o pueden ser diferentes que en las zonas urbanas. Ellos en promedio pagan entre 16.000, 20.000 pesos mensuales en esas cuotas, y la idea es poder también, al igual que le dimos la oportunidad a las familias que están conectadas a un acueducto, en las zonas, principalmente en las zonas urbanas, de diferir sus pagos, acá también le dijimos, bueno, acá las familias que viven en el sector rural deberían también tener la oportunidad de reducir eso que llamamos los gastos recurrentes en servicios públicos. Entonces la idea es poder acompañarlos durante estos 6 meses, que es época de recuperación económica, que es época, digamos, post-emergencia, y reducir esas cuotas entre un 60 y un 80%. Y por otro lado, también con esto garantizamos que los operadores rurales, que esas asociaciones que también viven, como todo en este sector, del pago de las facturas que hace cada una de las familias, pues tengan la liquidez necesaria para operar, para asegurar que pueden continuar brindando el servicio, pagar sus operadores, sus fontaneros, hacer el mantenimiento necesario, pagar los insumos químicos, y con esto pues garantizamos que la operación está, digamos, cubierta de aquí hasta pues durante todo el año. Viceministro, usted mencionaba que esta es una de las más de 30 iniciativas que ha liderado el ministerio, en el caso concreto desde el Viceministerio de Agua, pero ¿cuáles tenemos o cuáles serían otras medidas que en temas de garantizar el agua potable han tenido desde el gobierno nacional y que beneficia a las diferentes regiones de nuestro país? Pues mira, lo primero que hay que decir es que como esta emergencia nos cogió a todos por sorpresa, lo que nosotros hemos tratado de hacer es tomar las decisiones y las medidas con dos características. La primera es con oportunidad. Una buena idea puede convertirse en una mala idea si se toma en el momento inadecuado. Y lo segundo, con responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a pesar que al principio todos estaban pidiendo salir con medidas automáticas y, por ejemplo, en este sector, gratuidad, que no paguen, etcétera,
pues nosotros también teníamos que ser muy prudentes y asegurar que, digamos, en función del número de contagios, en función del comportamiento de la cartera, en función, digamos, de cómo evolucionaba en el tema, pues íbamos tomando las medidas. La primera, que fue, digamos, de las más significativas, fue tomar la decisión de reconectar a todos aquellos hogares que estaban desconectados por falta de pago. Nosotros, pues, uno de los retos principales cuando entramos a esta pandemia era asegurar que todos en este país tenían acceso a agua. ¿Para qué? Para lavarse las manos, porque pues eso reducía la probabilidad de contagio y aseguraba pues que la gente que tenía que estar confinada en su casa también tuviera acceso a agua. Entonces, ordenamos la reconexión gratuita de todas las familias que estaban desconectadas. Nos habíamos propuesto llegar a 200,000 en todo el país en los primeros 15 días. Esa meta la logramos en 14 días y al final del ejercicio, después de 2 semanas más, llegamos a 303,000 familias en todo el territorio nacional. Esto además con toda la disposición de los prestadores de servicios públicos que se montaron en el bus con el gobierno. Adicionalmente, pues teníamos otros dos retos, no solo el de garantizar acceso, sino acompañar a las familias más vulnerables en reducir esos gastos recurrentes como son el pago de servicios públicos y además garantizar que nuestros prestadores y nuestras empresas pues no se quebraran, que nuestras empresas tuvieran la liquidez necesaria para continuar prestando el servicio. Entonces, para mencionar 2 medidas adicionales, para reducir los gastos de las familias, pues les permitimos a todas las familias de estratos 1 y 2 que si no tenían cómo pagar, que si tuvieron un choque muy fuerte en sus ingresos, pudieran optar por no hacerlo y esa factura pues se les difiere en los siguientes 36 meses a una tasa de interés nominal de 0, es decir, una tasa de interés real negativa. Para los estratos 3 y 4, que fue una medida que tomamos no al principio tomamos las medidas directamente sobre la población más vulnerable, sino desde mayo a julio, en las facturas de mayo a julio, para aquellas familias de estratos 3 y 4 y además para los usos industrial y comercial, por ejemplo, las zapaterías, las peluquerías, los restaurantes que dejaron de recibir ingresos, también podrían optar por no pagar los servicios y eso se les difiere a 24 meses a una tasa de interés real de 0, es decir, una tasa de interés nominal del IPC para recuperar el valor del dinero en el tiempo. Esto venía acompañado de, digamos que lo que también nosotros desde el principio dijimos, medida que sacamos, plata que ponemos. Nosotros no podemos poner en riesgo un sistema que viene consolidando en las últimas décadas de prestación en el cual además hay una buena cultura de pago, además hemos expandido el acceso de manera sostenida. Así que estas medidas que eventualmente lo que generaban era un incremento en la cartera, ¿sí? Pues las empresas tuvieran la liquidez necesaria para cubrir esa cartera. Así que hicimos lo que se denomina como un crédito espejo, en el cual pues yo empresa salgo, facturo 100, recaudé 50. Me volteo y le digo, gobierno nacional, ayúdame con esos 50 que no recaudé, con un crédito a través de Findeter, con las mismas condiciones en las cuales se las tienen que trasladar a la familia. Es decir, ellos, para la cartera que se les acumuló en los estratos 1 y 2, el gobierno a través de Findeter les da un préstamo por 36 meses a una tasa de interés real negativa. Entonces, pues esto fue, digamos, la forma en la cual garantizamos que las familias se benefician, pero además también nuestro sector empresarial también termina estable y además pues fortalecido después de la emergencia. Viceministro, yo quisiera aprovechar para que en este tema de la cultura del agua, del uso eficiente del agua, porque en este momento, si alguna de las medidas más importantes es lavarnos las manos en ese tema del autocuidado, ¿usted qué mensaje le mandaría a la comunidad, a ese ciudadano que hoy está ya en su casa? ¿Cómo hacer un uso adecuado hoy del agua que se vuelve un recurso sagrado, por así decirlo? Bueno, pues es muy importante. Yo creo que en estos tiempos es cuando más valoramos los servicios públicos. Los servicios públicos, y no es solo acá, pero digamos en general, están muy subvalorados, como que la gente los da por descontados. Y tener en la casa de uno disponibilidad de agua, luz, gas, conectividad, es algo que se hace mucho más imperativo en estos tiempos en los cuales pues, nos tenemos que quedar más en nuestras casas. Entonces, lo primero es valorar eso, valorar y ser conscientes que también el pago de los servicios públicos es clave, que nosotros valoramos de pronto más otros gastos
que cosas esenciales como estas, así que reconocer que el aporte que hacemos cada uno desde nuestras casas al pagar nuestras facturas es clave para poder garantizar que hay acceso a agua para todos los colombianos. Lo segundo, pues que en el marco de esta pandemia nosotros también podemos ser conscientes del buen uso del recurso. Entonces, ser conscientes que podemos tener unos lavados, por ejemplo, de la ropa mucho más austeros, concentrarnos en el lavado de manos, ser también más austeros en el tiempo que utilizamos para bañarnos, para regar yo qué sé, las matas en nuestras casas, Sí. y eso también contribuye a que todas las familias pues podamos garantizar también que hay agua para todos, porque pues el agua es un recurso que en un país también tropical como Colombia pues tiene, digamos, sus estaciones y a veces hay más y hay veces hay menos agua. Entonces esto y además con un tema que también nos compete y es, por ejemplo, la separación en la fuente, el tema del reciclaje, también cuando uno está en su casa se da cuenta también de todos los residuos que se genera internamente y es muy importante que seamos conscientes, los colombianos todavía nos falta bastante por aprender e internalizar, por ejemplo, lo que estaba diciendo, la separación en la fuente, reciclar y ser conscientes que también lo que nosotros hagamos desde cada una de nuestras casas pues influye después no solo en una buena prestación del servicio, sino en una sostenibilidad de nuestro territorio. Si una de las medidas del autocuidado que nos han recomendado los expertos es lavarnos las manos, la otra tiene que ver con el uso del tapaboca. Ustedes desde el ministerio, a través del viceministerio, han lanzado unas guías de cómo hacer esa manipulación después de uso de los tapabocas. ¿Qué nos pudiera compartir al respecto, señor viceministro? Bueno, en el marco del servicio público de aseo en el cual pues, se encuentra la recolección, nosotros también recomendamos que esos elementos sanitarios que se pudieron haber generado ahorita en este tiempo de pandemia en la casa, pues se guardaran en una doble bolsa, para asegurar también que podemos cuidar a lo que nosotros también, héroes del servicio público, que son los que todos los días no han dejado desamparadas nuestras ciudades y han salido a recoger nuestros residuos, nuestras basuras. Ellos también pues han estado muy expuestos, entonces una de las formas de cuidarlos a ellos, cuidarnos a nosotros es tener doble bolsa para guardar estos elementos como lo son los tapabocas y además a ellos se les facilita después en toda la cadena poder hacer una buena separación de los mismos. Entonces este es un caso muy puntual que es bueno que lo hayas traído porque también es de pura conciencia de cada uno de nosotros en nuestras casas de hacer un buen manejo de esos residuos. Viceministro, así como entendemos que este momento es coyuntural y por supuesto desde el gobierno nacional, regional y local le hemos apuntado mucho al tema del COVID, hay otros temas de la agenda, de esa parte misional que se tienen desde el viceministerio. ¿Usted nos pudiera compartir otras de las iniciativas que ustedes siguen también trabajando en ellas? No solamente es COVID, no solamente son las medidas que se han tomado con el agua, para que nuestros alcaldes, pero sobre todo esas comunidades que están en las regiones las conozcan. Claro que sí, pues bueno, Colombia tiene unos retos muy grandes todavía en materia de acceso a servicios. Nosotros, a pesar de que en las últimas décadas hemos recorrido, digamos, una expansión constante e incremental del acceso, todavía nos queda la última milla. Nosotros en este momento estamos en un 92% de cobertura promedio en todo el país, de acueducto, llegamos ya casi al 90% en alcantarillado. Sin embargo, hay unas disparidades muy grandes entre los servicios que se prestan en las ciudades, con que ya llegamos casi al 98% de cobertura, mientras que en las zonas rurales en el 70%. Y, por ejemplo, los barrios informales estamos apenas en el 60%. Entonces, el primer reto que tenemos, digamos, estructural, es poder reducir las brechas que hay territoriales en nuestro país de acceso. Esto además es bajo una concepción de antes, durante, digamos, el siglo XX y en la expansión rápida de nuestras ciudades, pues se tenía una aproximación mucho más bismarckiana, si se quiere decir, digamos, de expandir el acceso más rápidamente, de pronto reduciendo y castigando un poco, por ejemplo, la calidad y la sostenibilidad. Esto, pues es una aproximación de, bueno, cuando muchos no tienen acceso, lo primero acceso y después toca, digamos, paso a paso ir. Entonces ya estamos en ese punto donde la mayoría tiene acceso, pero entonces tenemos que ver es también
cómo tenemos una aproximación más de simplemente acceso a un servicio universal que tenga calidad, que tenga continuidad y además que tenga sostenibilidad. Ese es el primer reto, cerrar brechas. El segundo reto es también sobre movernos hacia una agenda con mayor sostenibilidad del territorio. Nosotros también pasamos de simplemente un proceso de urbanización muy grande a ver cómo hacemos y controlar esa expansión, a ver cómo ya en unas ciudades un poco más consolidadas y unas áreas metropolitanas más funcionales, cómo eso se vuelve mucho más sostenible para que haya mejor calidad de vida, para que haya también una competitividad mucho más, digamos, sostenible con respecto a otras ciudades capitales del mundo o a otras ciudades del mundo. Entonces, pues esta es otro de los retos. Y el tercero es que todo esto depende de un entramado operacional y empresarial que tiene que tener la capacidad de sostener nuestros servicios. Entonces, hacer más eficientes las empresas y además con una visión regional de consolidación del territorio también es importante. Bajo estos tres retos, cierre de brechas, sostenibilidad del territorio y eficiencia empresarial, es que nosotros tenemos la oferta del ministerio que digamos que focaliza las acciones de gobierno en esos temas. Entonces, para el cierre de brechas tenemos 3 programas específicos. El primero es Agua al Campo. Agua al Campo es el que se enfoca y canaliza recursos, asistencia técnica, recolección de información, y en el que se enmarca, por ejemplo, este programa de subsidio rural, y pues nos ayuda a focalizar nuestras acciones donde más lo necesitamos, que es ese cierre de brechas entre las ciudades y los sectores rurales. El segundo es Agua al Barrio. Agua al Barrio es también el programa que se enfoca en esos barrios informales de nuestras ciudades, en donde, por ejemplo, de los puntos más críticos es la calidad del agua. O sea, nosotros tenemos todavía unos retos muy grandes de formalización de esos barrios, de inclusión de todas esas familias a los servicios de nuestras ciudades. Y esto es uno de los retos que si no lo trabajamos, si no focalizamos, pues no vamos a llegar a esa universalización de los servicios. Y el tercer programa es Guajira Azul. Nosotros, este es el único programa que tenemos en el ministerio que es solo para un departamento, porque Guajira era el departamento más rezagado con respecto a los indicadores del sector. Así que pues el gobierno nacional debe estar también presente en esos territorios que más lo necesitan, y Guajira Azul es lo que concebimos con el presidente Duque y el ministro Malagón para hacerle frente pues, a todos los problemas que conocemos que hay en el departamento. Para el tema y los vertimientos, digamos que este sector es escalonado. Primero tú te enfocas en dar acceso a agua, ¿sí? Construir acueductos, después miras cómo está el alcantarillado, y después de tener redes de acueducto, de alcantarillado, pasas a hacer el tratamiento. Digamos que estos son las políticas nacionales de tratamiento de aguas residuales. Son políticas que entraron en la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Europa entró en los 60s a tener políticas nacionales. Corea, por ejemplo, entró en los 70s, 80s. América Latina en los 90s. Colombia llegó un poco tarde. Colombia llegó en el 2004 hasta este siglo a tener una política nacional de saneamiento de vertimientos. No quiere decir que las ciudades no estuvieran haciendo algo de tratamiento antes, pero el gobierno nacional no se había metido a mirar con visión qué era lo que tenía que hacer. Desde el 2004 pues se crea la política que es el Plan de Manejo de Aguas Residuales, el cual este año vamos a lanzar y a renovar a 2050, y con eso es que digamos, tenemos el programa Saber, que es el saneamiento de vertimientos, que canaliza recursos para todos los municipios, para plantas de tratamiento de aguas residuales. Todavía se utiliza, depende de los mercados, pues las lagunas de oxidación, y además también tenemos, que es la primera vez que este sector tiene, las APPs en el sector de saneamiento, que esto es un tema también de avance y de innovación y de modernización del sector importante. El segundo programa, ya vamos en el quinto programa que tenemos, el segundo en el reto de sostenibilidad, es el programa de economía circular para residuos sólidos. La economía circular pues abarca diferentes sectores, y la política de economía circular del gobierno pues se crea con el liderazgo del Ministerio de Ambiente,
pero involucra también al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Vivienda, ya que nosotros en todo el ciclo de producción, uso y desecho de todo lo que se genera en la sociedad, pues tiene un componente de economía circular. Entonces nosotros, pues en todo el servicio público de aseo, acá también tenemos que ir más allá, entonces promover más el reciclaje, el tratamiento de residuos sólidos, todas las plantas, por ejemplo, que se llaman en inglés el waste to energy, es decir, los residuos convertidos a energía. Entonces todo esto es una agenda muy grande que tenemos también nosotros para que todos los municipios y todos los alcaldes también se monten, porque eso es algo ya que todos los habitantes están pidiendo, no importa el territorio en el que estemos. Y por último, sé que me estoy extendiendo, pero el último reto de eficiencia empresarial, tenemos 2 programas. El programa de regionalización, el programa de empresas regionales, el cual se enfoca, digamos que en este país hay 1.103 municipios cuando entró Barrancominas y hay más de 3.500 operadores. La atomización de la operación en Colombia es enorme. En promedio tenemos 14.000 usuarios por operador y eso es muy bajo, eso no se ve en ninguna otra parte del mundo. Y eso en últimas lo que hace es ir en contra de la prestación. Digamos que eso nos sirvió lo que yo hablaba en un proceso de expansión al acceso, pero en este momento para tener una mejor calidad, para tener además llegar a esos puntos donde no llegamos, para apalancar las inversiones, para tener mejores redes, hacer renovación, se necesitan empresas más grandes. De eso no hay duda y hacia allá se ha movido todo el mundo y tenemos es con proyección empezar a regionalizar nuestras empresas. ¿Sí? En mercados pequeños, en municipios pequeños, no es sostenible tener empresas chiquitas para todo lo que se necesita. Así que el programa de empresas regionales y además el programa de gobierno corporativo. Necesitamos en este sector empresas más independientes, empresas que puedan contratar de manera transparente, que puedan tomar sus decisiones, no en función de cada uno de los periodos de las alcaldías, sino en función de una proyección de largo plazo de las inversiones y en beneficio de todos los usuarios. Y para eso se requiere son estructuras de gobierno corporativo que las empresas, no importa que sean públicas, privadas o mixtas, pero son modelos de gestión que tienen que ser también internalizados en este sector. Así que 3 retos principales, 7 programas que ponemos a disposición de todos para trabajar en los temas que seguramente todos los municipios algo requieren de trabajo. Pues le agradezco porque además esa mirada integral y pensar que no solamente es el tema del agua, sino cómo desde esa mirada integral que usted ha manejado y que busca cerrar esas brechas que hay a nivel de los territorios, pero también cómo avanzar desde la sostenibilidad. Y me pareció muy interesante lo que usted decía. En los municipios de nosotros, la mayoría de esos tenemos 750 municipios aproximadamente que tienen menos de 20.000 habitantes. Necesitamos es que nuestras empresas de servicios públicos se vuelvan sostenibles y esa propuesta que usted hace de trabajar por empresas regionales me parece pertinente. ¿Qué ha aprendido José Luis Acero en temas de manejo de incertidumbre en estos momentos, el manejo de la pandemia del COVID-19? Bueno, yo soy una persona que me considero muy positiva. Yo siempre veo como el vaso medio lleno y no medio vacío. Y siempre en las crisis hay oportunidades. Y eso sí, digamos que siendo muy sincero, para los que nos tocó estar y enfrentar esta pandemia desde el sector público, igualmente también desde el sector privado, pues es un PhD, un PhD en manejo de crisis. O sea, yo creo que nadie más, a uno nadie le va a enseñar cómo tomar decisiones, digamos, cuando mejor dicho, las decisiones se están tomando en función de contagios y muertes diarias. ¿Sí? Es decir, y el impacto que uno tiene o el impacto de las decisiones que uno toma o de las declaraciones que uno da es automático y puede impactar en eso, puede impactar o más contagios o menos contagios, en más muertes o en menos muertes. Entonces, digamos, desde el punto de vista personal, sí, en últimas, pues uno valora mucho poder estar acá. Yo toda la vida me he preparado desde muy pequeño y siempre ha sido un sueño para mí estar en el servicio público colombiano y bueno, pues la vida me dio la oportunidad de estar acá también para hacerle frente y asegurar por lo menos que desde lo que yo puedo hacer y el alcance que yo tengo también con mi equipo,
pues hacemos todo lo posible para que todos los colombianos tengan una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y además en estos tiempos pues que estén más seguros. De eso pueden estar seguros todos los colombianos, que nosotros pues hemos obrado de la manera más transparente y siempre pensando es en cómo beneficiamos con nuestras ideas y con nuestras decisiones pues a todos los colombianos. Digamos que yo, desde que hubo alcaldes electos, yo ya me había reunido a febrero, que era como lo que estaba contando, con más de 400 alcaldes, con más de 400 mandatarios. Y estas plataformas nos han hecho llegarles a muchos más. Entonces yo creo que esto también ha sido un muy buen aprendizaje. Podemos tomar decisiones, hablar, discutir los temas más ágilmente. Y bueno, pues por ejemplo, los alcaldes que siempre tienen que desplazarse a Bogotá para ir, volver, gastar plata, yo creo que esto también puede entablar una mejor relación. Pues, viceministro, yo quiero a través de este espacio agradecerle a usted, al viceministro de Vivienda, al ministro Jonathan Malagón, por todo lo que han hecho por Colombia, porque en este momento, y usted lo manifestaba ahorita, hemos aprendido a valorar más cosas que eran como muy triviales para nosotros, para muchos abrir la llave, el agua, ¿sí? Y todo el esfuerzo, sin duda, que ustedes están haciendo como ministerio para que los colombianos logren sortear de la mejor manera este ejercicio y este momento tan difícil. Usted, como ha dicho, también ha sido la parte personal, pero necesitamos líderes y necesitamos que esos líderes hoy saquen a relucir. Y también comparto con usted, antes, y eso nos lo han manifestado los diferentes alcaldes, han sido más cercanos al gobierno ahora con la virtualidad, porque antes uno tenía que pensar, vengo desde el Putumayo, tengo que coger el avión, y ahora los alcaldes están a un clic, además con un ministerio que se mueve mucho desde las redes sociales como es el de ustedes, en cabeza del ministro Malagón. Yo quisiera darle ya la palabra a usted para que nos mande a la voz de las regiones ese mensaje desde el viceministerio. Señor viceministro, ¿qué le quisiera decir a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a los funcionarios públicos y a esa comunidad que hoy está en cada uno de nuestros 32 departamentos del país? Bueno, el mensaje es claro y nosotros siempre con el ministro Malagón les hemos dicho, ustedes en nosotros tienen un equipo de trabajo comprometido con todo el país, comprometido con cada uno de sus territorios, tienen unos amigos que lo que nosotros queremos es que a ustedes les vaya bien, no importa sus retos, no importa su color político, no importa, digamos, la agenda que tengan desde el punto de vista de política que plasmaron en sus planes de desarrollo. Lo que nosotros estamos acá es para acompañarlos, apoyarlos, porque si a ustedes les va bien, al gobierno nacional le va bien y al país le va bien. Así que acá todos estamos en el mismo equipo y pueden contar con todo el trabajo 24/7 de nosotros personalmente y además de todos nuestros equipos para sacar adelante la agenda de vivienda y por supuesto de agua y servicios públicos que tenemos. Señor viceministro, muchísimas gracias por siempre estar dispuesto para Colombia Líder, por apoyarnos. Encuentre usted también en esta entidad un espacio para llegar con la información pertinente a nuestros mandatarios del país y hágale extensivo, por supuesto, nuestra gratitud al ministro Malagón. Yo quiero agradecerles a todos los que nos siguen a través de La Voz de las Regiones, este espacio de Colombia Líder, para compartir temas de interés de nuestros municipios y de nuestros departamentos. Vicky, vuelvo contigo y muchísimas gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de La Voz de las Regiones, agradeciéndole al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico el haber atendido la invitación de Colombia Líder. A nuestra directora ejecutiva, un saludo fraterno a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en una nueva emisión.